Entonces, estamos contentos. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Si tú vienes por primera vez, segunda vez, eso siempre lo hacemos porque creemos que lo que hablamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón es lo que sucede en nuestras vidas. Amén. Pon tu mano sobre tu corazón y repite juntamente conmigo, y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios, y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Puedes tomar tu lugar. Quiero entrar de lleno porque tenemos mucho que abarcar el día de hoy sobre la iglesia. Hemos estado hablando sobre la iglesia estos domingos, y he estado yo escuchando nuevamente los mensajes porque creo que nos ayudan. Es demasiada información la que a veces recibimos en un servicio y casi nunca recordamos realmente de qué se trató o cómo o qué tan profundo fue o los versículos. Y entonces es bueno durante la semana poder recordar, porque algo que te quiero explicar es que Dios tiene un mapa de la iglesia, ¿verdad? Un mapa de todo el mundo, de toda la cronología del mundo y cómo vamos avanzando. Y es importante nosotros como iglesia entender cuál es nuestro lugar en el rompecabezas universalmente y también localmente. Entonces Viva Church tiene un propósito para estar aquí. Dios nos plantó aquí, te trajo aquí a esta iglesia con un propósito. Y si tú estás viniendo por primera vez, Dios te trajo aquí, no es casualidad. Dios está dando la oportunidad de conectarte con el cuerpo de Cristo y ver si esta es la iglesia donde Dios quiere que tú seas parte. Pero es importante saber si la iglesia tiene una doctrina sana, santa y servicial. Y entonces Dios quiere que maduremos en ese proceso, y hemos estado hablando en estas semanas sobre la iglesia. Mucho de lo que hacemos aquí en Viva Church es que predicamos por series para poder abarcar más profundo el tema, porque a veces no es suficiente un solo domingo. Entonces esta es la parte 4 de esta serie que se llama La Iglesia. Entonces yo te animo a que puedas verlo, escucharlo en los podcasts, en YouTube, en todo eso, para que puedas recordar o ver por primera vez por qué estamos hablando de lo que estamos hablando y dónde estamos, ¿sí? Porque a veces dicen, ¿por qué no dijo esto? Bueno, a lo mejor lo dije en la iglesia 3 o en la iglesia 2 o en la iglesia 1, ¿sí? Entonces es importante como ir armando el rompecabezas en nuestra mente y en nuestro corazón para poder entender. Dijimos que la iglesia existe para comunicar, cuidar, celebrar y compartir. Es importante entender para qué es la iglesia. Y eso es una de las partes importantes, entender que es la iglesia existe para comunicar el evangelio, ¿verdad? Hacer discípulos, cuidarnos unos a otros. También es para poder celebrar a Cristo y celebrar lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, y compartir el amor de Dios con otras personas. Eso es lo que hacemos constantemente, y todo lo que hacemos lo hacemos por eso. Hablamos la semana pasada de 6 descripciones de la iglesia principalmente, porque la iglesia, la cabeza es Cristo. Amén. O sea, no es un club social. Ya lo comentamos en unas conferencias pasadas. Dijimos, no es un club social, sino que lo que nos atrajo a este lugar es la presencia del Señor Jesucristo. Si tú y yo no conociéramos a Cristo, bueno, pues no estaríamos aquí. O si no estuviéramos buscando de Dios, no estarías aquí. Si simplemente quieres reunirte con otras personas, pues a lo mejor estarías en un restaurante, en un partido de fútbol, no sé, en otros lados. Pero estamos aquí porque Cristo nos une. Amén. Entonces, 6 descripciones de la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, es el templo del Espíritu Santo, es la familia de Dios, es el rebaño del gran pastor y es las ramas de la vid. Y hablamos la semana pasada de todo eso, así que no me voy a meter en eso, pero lo expliqué y lo desmenuzamos y pusimos en contexto lo que eso significa. Y creo que a mí me bendijo y creo que nos puede bendecir bastante. Pero hoy quiero hablar específicamente de la era de la iglesia, el antes y el después. O sea, la iglesia, ¿dónde está? ¿De dónde salió? ¿Cómo empezó? Todo tiene un principio y un final. En este mundo, Dios es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Dios ha existido siempre. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo? Pero nosotros somos finitos. Y todo lo creado tiene un principio y un final en esta tierra. Y Dios quiere llevarnos a la eternidad, a vivir con Él para siempre. Pero es importante que entendamos en los tiempos que estamos viviendo y cuál es nuestra participación en ello.
Muchas veces decimos, yo quisiera vivir en tiempos bíblicos, me hubiera gustado vivir en tiempos bíblicos. Y entiendo, ¿verdad?, que eso significa como haber querido vivir en los tiempos de Abraham, de Moisés, de Esther, con el rey David. Pero quiero decirte que estás viviendo en tiempos bíblicos. Tú y yo somos parte de la historia de Dios hoy en día. Y si naciste en ese tiempo es porque hay algo especial que Dios tiene para ti, para tú recibir y para tú dar. Pero te quiero dar algunas partes importantes sobre la iglesia, el antes y después, y vamos a ver una cronología. ¿Sabes qué es una cronología? Es como un timeline. Es como entender cómo, ok, o sea, si vamos a ir de aquí a Nueva York, dame el timeline. ¿Sí? ¿Dónde empiezo y dónde termino? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Por qué ruta me voy? Entonces, si ya vas por Tennessee, pues ya sabes que estás más cerca, ¿verdad? Pero si estás por Nuevo México, estás más lejos. Es que agarraste el camino equivocado. Sino es importante tener un mapa, y Dios no quiere que caminemos sin rumbo. O sea, la fe no es no tener dirección. La fe es tener la dirección de Dios y creerle a Dios lo que Él dice y seguirlo por fe, porque creemos que Dios es bueno, porque creemos que Dios es verdadero, porque creemos que Dios es la verdad, porque creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces seguimos al Señor en el proceso de este concepto que hablamos, que es la iglesia, que es la parte en donde estamos viviendo nosotros, que nos corresponde. Pero la iglesia tiene alrededor de 2000 años desde que la iglesia comenzó. Y vimos la semana antepasada, ¿verdad?, en los principios de la iglesia en el libro de Hechos. Vamos a ver un poquito de eso. Pero la tierra en general tiene alrededor de 6000 años. Si tú, científicamente hablando, hay gente que dice que tiene millones de años. Pero bíblicamente hablando, históricamente, bíblicamente, tiene alrededor de 6000 años. Es importante entender eso. Y de esos, la iglesia lleva ya alrededor de 2000 años. Entonces, ¿cómo sería una línea cronológica si la pudiéramos ver? Yo soy, por ejemplo, muy visual. A mí me gusta ver las cosas visualmente. Ya lo he comentado antes, pero cuando vamos a algún lugar a comer algo, por ejemplo, a un restaurante de comida rápida o algo así, vamos y de repente vemos ahí el menú y voy con Kristen y yo digo, ¿qué es lo que trae esa hamburguesa? Y me dice Kristen, pues dice abajo, ahí dice. Y yo, sí, es cierto. Porque yo me fijo en los dibujos y ella se fija en las letras. ¿Hay alguien así? ¿Verdad? Somos diferentes. Unos se ven en unas cosas, en otros se ven en otros. Pero ¿cómo podríamos verlo? Así que quiero mostrarte algo muy interesante. Y esto lo saqué, esta gráfica. He visto varias gráficas, pero esta fue una de las que más me gustó. Y la gráfica es del pastor Max Lucado. Así que es un pastor muy reconocido, es un pastor de mucho renombre, un pastor que es muy respetado. Entonces no es esto como que yo me lo saqué de la bolsa, ¿verdad? Sino es algo y es bíblicamente, está basado bíblicamente. Y después el contexto de todo esto es algo que yo desarrollé, pero quiero mostrarles, porque creo que esta gráfica da un concepto más claro de dónde estamos. Si tú te sientas hasta atrás, a lo mejor te va a quedar chiquita la letra, por eso es bueno sentarse adelante. Pero vamos a tratar de hacer un zoom out, ¿verdad? Y a lo mejor después la puedes ver más en video y lo puedes ver más cerca. Pero esto que vamos a ver, y como lo voy a explicar, no sé hasta dónde voy a poder llegar el día de hoy, pero si no vamos a continuar la semana que entra. Pero es como una pequeña clase de teología y escatología combinadas. ¿Sí? O sea, vamos a ver un poquito de teología en todo esto, pero también escatología, que tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos. Y hay mucho entre líneas aquí que voy a hablar, que no lo puedo explicar todo a profundidad, porque sería, la teología es algo constante. Por eso te invito a que vengas los miércoles a la clase de Conociendo a Dios a través de la Biblia, donde explicamos constantemente más a detalle todo. Pero creo que eso nos puede dar un contexto más amplio de lo que estamos pasando. Entonces vamos a poner esta gráfica que está aquí, que se llama la línea de tiempo del cielo. Así es como está específica. Yo aquí la veo muy bien, a lo mejor tú no la ves muy bien ahí atrás, pero ahorita te lo voy a explicar. Empieza de la creación y termina con la vida eterna, ¿verdad? Que puede ser la vida o muerte. Y pasa por varios procesos, los voy a decir rápido y después vamos a hacer un zoom in, a la primera parte. Pero está la creación, ¿verdad? Vamos a ver todo esto en versículos y cómo se va
viendo, después están los pactos que Dios hizo con el hombre a través de Abraham, están los tiempos de Daniel, ¿verdad? Que Daniel explica claramente la cronología de los tiempos y lo que va a pasar. Dios lo explica a través de Daniel, del libro de Daniel, muy interesante, es el libro más profético de la Biblia y explica también los últimos tiempos. Después viene la venida de Jesús, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe, y dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces viene Jesús y luego explica el paraíso, y qué es el paraíso, y luego ahí empieza la era de la iglesia. O sea, la iglesia no empezó en Génesis, la iglesia empezó con Cristo. Cuando Cristo murió y subió al cielo, ahí empezó la iglesia, ¿sí? Y lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Y de hecho, Hechos capítulo 1, todavía Jesús estuvo con sus discípulos y más de 500 testigos lo vieron vivo después de resucitar. Después, esa es la era de la iglesia, donde estamos ahorita. Entonces, entre Jesús, ¿verdad?, y el rapto de la iglesia son aproximadamente 2000 y tantos años. Y después viene, en el transcurso del rapto, que ahorita voy a explicarlo, viene lo que es la tribulación, que es prácticamente el libro de Apocalipsis. Y durante ese tiempo vienen lo que es el reconocimiento de los logros y de las buenas obras de todos los hijos de Dios, lo que hicieron, que se hacen a través del trono de Cristo, y también es cuando está el casamiento de las bodas del Cordero. Entonces, mientras está un proceso apocalíptico, aquí está pasando al mismo tiempo un momento hermoso de galardones, de fiesta y de bodas del Cordero. Y luego viene la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, donde viene a reinar por 1000 años juntamente con su iglesia. Y después viene un juicio final, que es el juicio del gran trono blanco. Y en el gran trono blanco es donde se va a hacer el juicio de las personas que rechazaron a Jesús, que no quisieron nada que ver con Cristo, de acuerdo a su maldad. Y entonces la gente que ha recibido a Cristo y que ha vivido en Cristo va a vivir una eternidad con Dios, y los otros van a vivir una eternidad sin Dios. Entonces, así es la cronología genérica, pero vamos a hacerlo un zoom más cerca y vamos a ver la primera parte, ¿verdad? No se lo pueden poner, que es la creación, los pactos, la línea del tiempo de Daniel, Jesús, el paraíso y el nacimiento de la iglesia. Saca tu cuaderno, saca tu pluma, porque vamos a apuntar te voy a dar muchos versículos para que luego los estudies en casa, pero es importante eso porque uno tiene que saber dónde está parado. Y si la iglesia es simplemente una organización donde la gente viene a juntarse porque se siente deprimida y necesita ayuda, o si realmente es el cuerpo de Cristo activo que está caminando en un mapa cronológico donde nos vemos cómo nos estamos acercando a los tiempos finales, donde Cristo va a reinar para siempre y nosotros viviremos con Él para siempre. Si tú no tienes la esperanza de la vida eterna, no has entendido el Evangelio. Porque el Evangelio no es vivir una vida increíble aquí en la tierra. La puedes vivir con el Espíritu Santo, sino es vivir una vida con Dios para siempre a través de Cristo. Sí, eso es lo que es la iglesia. Es conocer a Dios a través de Cristo nuestro Señor, dando nuestra vida a Jesús y después aprender a vivir de una manera diferente, como le agrada a Dios, para una eternidad. Entonces esto es como la antesala de lo que estamos por vivir en la eternidad. Amén. Entonces, Génesis 1 dice, el relato de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces, la Biblia empieza en Génesis 1, hablando, Génesis 1 y 2, específicamente de cómo empezó todo. Entonces, si tú has llegado, por ejemplo, a alguna película que de repente llegas y ya está como a la mitad, y dices, oye, ¿qué onda? ¿Pero cómo está? ¿Y ese quién es? ¿Y ese? O sea, Dios no nos metió así como que a la mitad. O sea, nosotros ahorita estamos como a la mitad, más para allá de la mitad, ¿sí? Estamos ya muy cerca del final.
Pero Dios nos deja saber cómo empezó todo. Y eso es algo bueno, porque entonces la sabiduría, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay que tener conocimiento. Dios no está peleado. O sea, la vida de fe no es una vida sin brújula, sino es creer en el mapa de Dios, lo que Dios ha hecho, ¿no? Entonces Dios nos crea y empieza la creación. No lo voy a leer todo, ¿verdad? Te puedes meter ahí. Ven a la clase del pastor Antonio los miércoles, ha estado increíble esa clase. Ha hablado de Génesis por varias ya meses y explicando versículo por versículo lo que eso significa, y eso como que trae mucha revelación. Pero bueno, ahí empezó todo. Si tú dices, ¿cómo empezó todo? Ahí empezó todo, en Génesis 1. Pero luego el hombre la regó, ¿verdad? Le echamos a perder su plan original. Pero Dios siempre tiene un plan redentor, que es Génesis 3:17. ¿Qué pasó? Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita. ¿Por quién? A ver, dímelo conmigo. ¿Lo están leyendo conmigo o no? A ver, ¿cómo? Por tu culpa. Dice, toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. O sea, lo explicaba hace rato en la clase de finanzas. Muchas veces la gente dice, pero Dios, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantos huérfanos? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Es más, los ateos dicen, si hubiera Dios, ¿por qué habría tanto esto? Si hay Dios, ¿por qué hay esto? Y Dios te contesta en el versículo 3 de Génesis, te dice, por tu culpa. Hablando del hombre en general. Dice, por desobediente, por no hacer lo que yo te dije, hiciste lo que no debías de hacer y ahora te metiste en un problema. Y por esa razón pasa todo lo que ha pasado. Pero Dios no lo hace como diciendo, por tu culpa y fuera de aquí, sino dice, por tu culpa. Te tiene que decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Por qué ya no hay galletas? Pues por tu culpa te las comiste tú, pues ya no hay más. Hace rato quise una conchita del café y ¿sabes qué? Por tu culpa ya no comí ninguna. Te las acabaste todas. O sea, siempre hay una razón y hay una persona que es responsable de por qué pasan ciertas cosas. Entonces Dios está diciendo, o sea, lo que ha pasado en el mundo el día de hoy no es por culpa de Dios. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Sino es por nuestra propia desobediencia que hemos caído en eso. Entonces Dios nos explica, pero Dios nos ama tanto, di conmigo, pero Dios nos ama tanto que Dios todo lo que hace es por nosotros, porque nos ama. Porque nos quiere, porque somos su creación. Dice, si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a sus hijos? ¿Cierto o no? Como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, aunque hagan las cosas mal. No andes por ahí, te vas a caer. ¿Y qué hace? Se cae y dice, ay, me rasgué la rodilla. ¿Qué le dices? Pues por tu culpa. Pero, vente para acá, déjate curo la rodilla, déjate cuido, ¿cierto? O sea, siempre hay un plan redentor y eso es el amor profundo de Dios. Entonces Dios hace un pacto con el hombre y nos vamos a ir a Génesis 12, 1 al 3, que es el llamado de Abraham y los pactos. Y ahora vamos a entender, si tú empiezas a atar todos los cabos que vamos a ver hoy, dices, a ver, di conmigo así, con razón. Entonces vamos a ver hoy el conflicto que está pasando en Israel. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Dice Génesis 12, 1, 3, dice, llamado de Abraham y los pactos. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas, di conmigo todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Por qué? Porque de ahí viene Jesús. Entonces todos aquellos que creamos en Jesús vamos a ser bendecidos y vamos a ser injertados en la vid. Y esa promesa de Abraham que Dios le dio, y por eso hay tanta resistencia en contra del pueblo de Israel. Yo te apuesto que si esa nación fuera México,
Hubiera sido Nicaragua, hubiera sido, no sé, un país en África, Nigeria, no sé. Sería la manzana de la discordia del mundo. Pero Dios escogió a Israel porque este hombre, Abraham, dijo sí a Dios. Y entonces Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: toda la descendencia tuya será bendecida, y bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. ¿Cómo es posible que Israel al día de hoy sea la nación que es cuando es del tamaño creo que es del estado de Kentucky o una cosa así? New Jersey, perdón. Y es el enfoque del mundo. ¿Por qué? Porque hay una ofensa en contra de Dios por Israel, y es el diablo tratando de venir a robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque no quiere que conozcamos y no quiere que vivamos una eternidad con Él. Hay una razón. Es ilógico tantos problemas contra una nación como Israel. Pero Dios tiene un plan y somos parte de ese plan. Entonces Dios hace un pacto con Abraham y dice: a partir de ahora, toda la gente que cree en este pacto, ¿sí?, voy a traer un plan redentor a través de un redentor, que es Cristo Jesús. Y eso nos lleva a entender un poquito la línea de Daniel. Si tú vas al libro de Daniel, la línea del tiempo de Daniel, Daniel habla en el capítulo 9. No voy a leerlo todo porque es mucho, pero te voy a dar a entender lo que está pasando. En el capítulo 9, Daniel es un libro muy profético. Dios le habla a Daniel y le explica muchas cosas de lo que está por venir, lo que está pasando y qué va a suceder en los tiempos postreros. Y dice: hay algunas cosas que no te las voy a revelar ahorita porque no son para ti ni tu generación, sino es para la generación postrera. Hoy en día tú te has dado cuenta que muchos hablamos de los últimos tiempos y más se escucha sobre esos momentos. Y dices: es que eso no sé si es bíblico porque antes no se hablaba de eso. Pues sí, antes no se hablaba de eso porque no era el tiempo para hablar de eso. Hoy es el tiempo de hablar de eso porque estamos en los tiempos postreros. Entonces Daniel en el capítulo 9 habla de 70 semanas que representan años. Las 70 semanas de Daniel representan un periodo de 490 años en la Biblia. El ángel Gabriel le dijo a Daniel, ¿verdad?, que las 70 semanas comienzan cuando se emite un decreto para reconstruir a Jerusalén, que había sido destruida por el imperio babilónico. Y la profecía se divide de los 40-90 años en tres partes. En 49 años, que fue esa parte de la reconstrucción y todo eso, 434 años y 7 años al final. Y hay un periodo en medio que es el periodo de la gracia, que es el periodo de la iglesia. Entonces todos los años anteriores a los últimos 7 años, que es la última semana de Daniel, ya se cumplieron. La única parte de esta profecía y de estos años, de esta cronología de los tiempos de Daniel, son los últimos 7 años, que representada aquí representa una semana. Entonces eso está en pausa, es lo único que no se ha cumplido. No tengo tiempo para entrar en todo el detalle, pero está muy explicado por todos lados, lo puedes ver y bíblicamente se entiende que así es. Pero entonces estamos en un proceso donde pasó ya todo esto, se cumplieron todas las profecías que se han hablado, que Daniel los dijo, se han cumplido hasta la última que no se ha cumplido todavía, que son los últimos 7 años. Y en el ínter entra la iglesia. En el ínter llega Jesús, llega el Redentor del mundo. Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, que es Cristo mismo. Entonces el Redentor del mundo es Jesús y llega en ese momento crucial. Si pueden poner nuevamente el esquema, ¿verdad? Por ahí lo vamos a poner. Ahí lo puedes ver, ahí donde está Jesús. ¿Sí ves ahí Jesús después de Daniel? Si lo pueden hacer más grande, a lo mejor se puede ver. Ahí está Jesús. Ahí llega Jesús y trae la redención al mundo a través del perdón de nuestros pecados, a través de Él entregar su vida por nosotros. Entonces nadie, después de lo que hizo el hombre, nadie pudo redimir al hombre, sino Jesús únicamente, Dios hecho hombre. Ya hay toda una explicación
bíblica, histórica y también espiritual y legal de por qué tenía que ser Jesús un hombre. Dice que la maldición entró por un hombre y la bendición, la salvación entró por un hombre. O sea, entró por Adán y entró por Jesús. Sí, y la maldición de Adán ha transcurrido por generaciones porque fue contaminada su sangre. Y entonces todo mundo nace con la tendencia de hacer el mal. Todo mundo. Tú velo en un niño pequeño. Cuando nace y empieza a crecer, ¿a poco el niño dice, toma, toma? ¿Dice así? ¿O qué dice? Mío, mío. ¿Sí? Tenemos la tendencia de ser egoístas. Pero Jesús no nació con esa tendencia. Por eso dice que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Porque Jesús no trae la simiente de Adán, no trae la sangre de Adán, sino trae la sangre de Cristo, la sangre de Dios misma. Por eso Jesús fue concebido por una virgen. Por eso no hubo intervención humana de hombre, porque el hombre es el que dicta la sangre. ¿Tú sabías eso? Biológicamente está comprobado. O sea, tú puedes estar en el vientre de tu madre y tu madre es A negativo y tú eres O positivo. O sea, tú no llevas la sangre de tu madre. Tú llevas la sangre que viene a través de los genes que vienen en el esperma del hombre. Entonces, en la vida de Jesús no hubo sangre humana, sino era la sangre misma de Cristo. Por eso dice que por el poder de su sangre, nuestros pecados han sido perdonados. Porque su sangre no tiene la tendencia humana del pecado. Entonces, bueno, es toda una teología ahí que podemos entrar, no es el momento para hacerlo, pero quiero darte a entender que por eso Jesús tuvo que nacer de una virgen, pero al mismo tiempo tuvo que ser hombre, porque la redención únicamente puede venir a través de un hombre, pero que nunca haya pecado. Entonces, eso le cambió la jugada al diablo. De hecho, dice la palabra, ¿verdad?, que si hubieran sabido eso, no lo hubieran crucificado. Pero Dios es más sabio que el diablo. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero más sabe Dios por Dios que el diablo, ¿verdad? Por ser Dios mismo. Entonces, bueno, llega Jesús, vemos el amor de Dios, dice en Juan 3, 16, 17, este versículo que lo hemos visto por todos lados, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, una de las mentiras más grandes que ha hecho el diablo es que en la iglesia te condenan. Es que no quiero ir con el hermano porque me condena. No, lo que pasa es que la misma luz de Cristo, la misma amor del Señor, si no lo recibes, te condena. Entonces, Dios no vino, ya está en la palabra de Dios, dice, o sea, Dios no envió, puedes leerlo conmigo el versículo 17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. O sea, más claro, pues ya no lo puedo encontrar. Entonces, ¿por qué la gente no se quiere acercar a Cristo? Porque está confundida con el mensaje del Evangelio. El enemigo lo ha distorsionado y diciendo, no es hacer porque te van a condenar. No. Pues yo estoy diciendo que Jesús dice que Él vino a salvarnos y a entregar su vida por nosotros para que pudiéramos vivir una vida eterna con Él. Entonces Dios nos ama tanto que eso sucedió. Y ahí es cuando Jesús es crucificado, Jesús resucita y entonces vemos, bueno, está crucificado, está en la cruz y ahí nos explica qué significa el paraíso. Te voy a leer este versículo que es como esos nuggets, como esas cosas preciosas que están entre la palabra, que te explican cosas secretas, por así decirlo, ¿no? Que nos dan revelación. Jesús está colgado en la cruz y está a punto de morir y tiene dos personas a su lado, los dos ladrones. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, por eso siempre hay tres cruces, porque está Jesús en medio y dos condenados por crímenes que estaban a su lado. Dice, pero el otro criminal protestó, o sea, uno de los dos, ni siquiera temes a Dios, o sea, porque uno le había reclamado a Jesús, pues si eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también.
le dijo. Y entonces el otro criminal le dijo a su compañero, dijo, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre que no ha hecho nada malo, ¿qué onda? ¿Por qué y entonces le dijo Jesús le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús voltea en ese momento en la cruz y voltea y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, él puso su confianza en Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Ser buenos? No. Sino creer en Jesús. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él puso su confianza en Jesús. Y dijo, yo merezco morir, pero tú no. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, así que acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y voltea a Jesús y le dijo, por cuanto, te estoy parafraseando lo que pasó internamente, ¿verdad? Por cuanto has creído en mí, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. El paraíso no es el destino final, no es el purgatorio tampoco, sino no existe el purgatorio. Existía el seno de Abraham antes de que Jesús viniera, pero Jesús abre la puerta al paraíso donde están todas las almas dentro de la presencia de Dios. Dice que cuando cerramos nuestros ojos aquí como cristianos, abrimos nuestros ojos después de la muerte, los abrimos en la presencia de Dios, ¿cierto? Está en el paraíso. Entonces toda la gente que ha muerto antes de que Jesús regrese en su segunda venida están en el paraíso. Entonces si tú tienes algún familiar que ha muerto en Cristo, está en el paraíso. ¿Sí? Está en la presencia de Dios, pero no está en el lugar final donde viviremos la vida eterna. Ha de ser un lugar maravilloso, ¿verdad? De hecho dicen gente que ha experimentado a lo mejor entrar partes del paraíso y ha visto cosas sorprendentes. No sabemos, pero existe. Y Jesús nos da una puerta, decir, hey, si algo pasara en tu vida antes de que yo regrese, pero has puesto tu confianza en mí, no te preocupes porque estarás conmigo en el paraíso. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Después, ahí es donde inicia la iglesia. Y te voy a leer Hechos 2, 42 al 47. Aquí es donde he nacido y es el versículo 42, es el que hemos tenido como parte central. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y en la oración. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a la iglesia el día de hoy, un temor reverente. No un temor del diablo, sino un temor de seguir a Dios con una vida sana, santa y servicial. Dice, y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. Por ejemplo, ahorita vimos en el servicio que Josh sintió eso de parte de Dios, y yo creo que Dios sanó a algunas personas quitándoles espíritus de aflicciones sobre su vida que les roban el sueño. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Aquí estamos, ¿verdad? Como creyentes reunidos en un lugar y compartían todo lo que tenían. Fíjense, vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con ellos, con aquellos que necesitaban, que necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a su comunidad cristiana a los que iban de ser salvos. O sea, cada vez que hacemos iglesia, ya sea aquí directamente en la iglesia como templo, o lo hacemos en nuestra casa, o te sientas con alguien, o compartes el alimento, oras juntos, estamos congregándonos como iglesia y estamos haciendo la oportunidad para que otros puedan ser parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Entonces estamos en esa era. Esta era se llama la era de la gracia. O sea, hay gracia. Gracia, te voy a decir que es justicia, es recibir lo que mereces. Misericordia es no recibir lo que mereces. Pero gracia es recibir aún lo que no mereces. ¿Cómo dijo? O sea, es recibir hasta lo que no merecemos. O sea, no merecemos el perdón de Dios, no merecemos la restauración, no merecemos la vida eterna por nuestros propios logros, pero por gracia.
Si ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces recibimos la gracia por gratis, quiere decir, para poder vivir con Él toda una eternidad. ¿No es increíble eso? O sea, tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos si no es a través del sacrificio de Jesús y poner nuestra confianza en Dios. Pero si ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces nos da acceso al Padre y podemos vivir una eternidad con Él. ¿No es increíble eso? Quiere decir que si tú has puesto tu confianza en Dios, si tú le has puesto tu confianza en Dios, desde ese momento tú vives en una eternidad. Dale ese aplauso a Dios por eso. Es increíble. Pero el punto es que si vemos a la gráfica otra vez, ahora vamos a ver la segunda parte de la gráfica, si la puedes poner. Viene un tiempo donde viene el rapto de la iglesia. Y te voy a explicar por qué. Y hay 3 o 4 opiniones sobre eso. Yo creo personalmente que es esta. Pero dice el rapto de la iglesia donde viene antes de la tribulación. Porque el día de la tribulación es cuando viene el día del Señor. Tú vas a ver varias veces en la Escritura que habla del día del Señor, del terrible día del Señor. Es cuando empieza la ira del Cordero. Es cuando se acaba el tiempo de la gracia. Es cuando se retira la presencia del Espíritu Santo como cuerpo de este mundo para que sea revelado el anticristo. Y entonces el anticristo pueda tener rienda suelta para hacer lo que quiere hacer con aquellos que no han querido recibir la salvación de Dios. Entonces, te voy a leer unas escrituras. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Te voy a explicar algo importante con esto. Cuando nosotros somos cristianos y hemos entregado nuestra vida a Cristo y estamos en la era de la gracia, en la iglesia, haciendo iglesia como ahorita, pero estamos por llegar a la semana 7, al tiempo de la tribulación. Jesús dice que Él va a venir primeramente por su iglesia para rescatarnos de la ira que viene. Yo ahorita te voy a hablar de esa ira que viene, de aquellos que han querido vivir en desobediencia, aquellos que han negado la oportunidad de Jesús. Entonces dices tú, bueno, Jesús, ¿por qué haría eso? Bueno, Jesús nos está invitando e invita a todo el mundo a que seamos parte de su iglesia, a que seamos parte de su novia, que Dios quiere redimirnos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos de la vida incorrecta que llevábamos, una vida perdida y una vida sin Dios, y ahora nos ha traído a vivir dentro del reino de Dios, ¿verdad? Pero si viene una ira en contra de eso, si viene un tiempo donde viene la tribulación para que venga el final del tiempo, de los tiempos, entonces nos va a retirar. ¿Y por qué? Porque ¿quién es el que restringe que el enemigo haga más daño? ¿Podemos ver más maldad en el mundo? ¿Sí o no? Cosas terribles pasan hoy en el día, ¿verdad? En el mundo, que decimos, ¿y eso cómo sucedió? No está mejor ahora que antes. Está cada vez peor. Y cuando la iglesia sea removida, entonces va a haber una completa oportunidad de maldad sobre la tierra. Pero va a ser gradual, porque el enemigo tiene que manejarlo de tal manera que la gente lo crea. ¿No dice que en los últimos tiempos a lo bueno le llamaremos malo y a lo malo bueno? ¿No estamos viendo ya eso? Sinceramente, porque estamos viviendo a punto de entrar en la semana 7. Y entonces dice aquí el Señor que cuando Él regrese, ¿y por qué esta no es la segunda venida de Cristo? Porque dice que nos veremos con Él en las nubes, en el cielo, y estaremos con Él para siempre. La segunda venida de Jesús viene a reinar a la tierra. Entonces no tiene sentido, ¿cómo que nos veremos allá? Pero luego, no, pues, o sea, no. O sea, si la segunda venida de Cristo fuera esta, pues vendría y se quedaría con nosotros. Dice que nosotros nos vamos a encontrar en el cielo y entonces estaremos con Él. ¿Y qué va a pasar durante ese tiempo? Segunda Tesalonicenses 2:6, viene el día del Señor y el anticristo. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, o sea, el tiempo de tribulación.
No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá, escucha bien esto, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, o sea, el anticristo, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él es Dios mismo. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Ustedes saben qué es lo que lo detiene para que Él aparezca, es lo que está diciendo. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene, o sea el Espíritu Santo, se quite de en medio. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces está diciendo que cuando el Espíritu Santo sea removido de la iglesia, o sea como iglesia, entonces va a dar rienda suelta para que el anticristo pueda salir adelante. Entonces nomás te quiero dar un ejemplo de lo que está sucediendo ahorita. Para que eso suceda, las naciones se tienen que volcar en contra de Israel, a tal punto que tenga que haber un momento donde alguien pueda llegar y decir calma, 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 y traiga paz al Medio Oriente. Ese es el anticristo. ¿Cómo está la situación con Israel ahorita? Las Naciones Unidas están el 80% en contra de Israel ya en este momento. Y si tú no tienes el contexto bíblico de lo que hablamos de la promesa de Dios con Abraham, entonces ahorita pensaríamos que Israel está tomando ventaja y está matando a miles de personas, ¿sí? O sea, pero no es así exactamente. ¿Sí está sufriendo mucha gente? Sí está sufriendo mucha gente. Pero se está cumpliendo la palabra bíblica donde el enemigo quiere destruir a Israel, porque ahí es donde va a regresar Jesús a sentarse en el trono. Entonces lo que el enemigo va a hacer es que las cosas se van a poner tan tensas con Israel y todas las naciones van a venir en contra de él, que va a salir alguien que va a decir, hey, ¿por qué no hacemos este trato? ¿Quién sabe cuál va a ser ese trato? Exactamente. Y tengamos paz y vamos dentro de ese trato, vamos a dejar que Israel construya su templo. Que ahorita no se puede hacer porque está la mezquita. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que en ese momento, entonces Israel va a decir, ok. Y entonces le van a dar oportunidad de construir el templo. Todo para construir el templo ya está listo. Hasta los sacerdotes mismos están listos. Hasta los mismos becerros rojos están listos. Todo está listo. Dicen que hasta saben dónde está el arca y la tienen lista. Y si todo eso es verdad, porque parece que ya es verdad, entonces en cuanto le den la oportunidad a Israel de construir el templo, lo puede construir en meses, porque el templo no es algo grandioso en su forma de construcción, sino es un lugar para que puedan restablecer los sacrificios de animales. Porque los judíos ortodoxos no creen en Jesús, no creen que Jesús es el Mesías. Y entonces ellos lo van a ver al anticristo como ese Mesías, porque trajo salvación al pueblo de Israel, les trajo paz. Y entonces van a construir el templo y el anticristo va a decir, yo soy el Mesías. Y lo van a dejar sentarse en el trono. Y en ese momento va a cancelar los sacrificios y va a voltear las cosas otra vez en contra de Israel. Esos son 3 años y medio. Si puedes poner la gráfica, por favor, de la segunda parte. Eso estamos ahí, donde dice 7 años. ¿Sí ven ahí? Ahí, esa es la parte. Entonces, la era de la iglesia, podríamos estar muy cerca que el tiempo de la gracia esté a punto de terminar y empiece la tribulación, donde salga el anticristo y ponga un momento de paz. Pero mientras está pasando eso, te voy a leer lo que está sucediendo en 2 Tesalonicenses 2:6. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera ni afirmen porque han tenido una visión espiritual. Ya lo leí eso, ¿verdad? Dice,
no se acuerdan de lo que les había mencionado. Y luego en 2 de Corintios, ¿qué está pasando durante ese tiempo? 5, 9, 11 dice: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, o sea, Jesús. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y eso está hablando del tribunal de Cristo. Eso está hablando que cuando la iglesia sea raptada, va a haber un tribunal de Cristo, no para vida o muerte, sino para galardones. Dice que vamos a tener galardones de lo que hicimos aquí en esta tierra. Y en ese mismo momento, Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces, durante esos 7 años está haciendo una tribulación aquí en la tierra, pero los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador estaremos en la presencia de Dios en las bodas del Cordero. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios, porque es increíble. Entonces quiero ir terminando con esto para que podamos entender dónde estamos. No estamos en la tribulación, hermanos, todavía. Los juicios de Dios, cuando empiece la tribulación, va a haber 3 juicios importantes: los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Tú lo puedes leer, ahí están las escrituras, lo puedes sacar una foto, léelo después. Esas son cosas terribles que van a suceder. Pero dice que cuando venga Jesús por su iglesia, la gente va a estar comprando, vendiendo, dándose en casamiento. Habrá rumores de guerra, habrá terremotos, habrá inundaciones, pero aún todavía no llegará el fin. Cuando estemos en la tribulación, cuando estén en la tribulación, porque creo yo no estar, espero en Dios, ¿verdad? Las cosas van a ser tan complicadas que aún la gente va a desear querer morir y no va a poder morir. ¿Va a haber otra oportunidad para que alguien se salve? Sí. Y de hecho, el pastor Jimmy Evans escribió este libro que se llama ¿Dónde está la gente desaparecida? De hecho, lo tenemos en español y en inglés ahí. Interesantísimo libro, porque va a haber un tiempo donde los creyentes no estarán en este mundo y la gente que no creyó de Cristo va a decir: ¿dónde está mi tía? ¿Dónde está mi abuelito? ¿Dónde está mi papá? Y aquí en este librito dice ¿dónde estamos? En la presencia de Dios, con los versículos bíblicos y todo que ampara eso. Entonces es importante eso. Pero ¿qué va a pasar al final? Va a haber 1000 años. Después de los 7 años, ¿qué pasa? Jesús regresa, y esa es la segunda venida de Cristo, y reinamos con Él 1000 años. Dice Apocalipsis 19, 11 al 16, dice: entonces vi en el cielo abierto y había un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesto una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. ¿Se fijan cómo Noé está hablando de parte del rapto? Cuando es el rapto dice que lo veremos en el cielo, en las nubes. Nunca habló de caballos, de jinetes. Esa es la segunda venida de Cristo. Dice: de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes, de todos los reyes, y Señor de todos los señores. Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Porque voy a terminar la semana que viene con la parte del juicio final. ¿Sabes qué nos corresponde? Estamos en el tiempo de la gracia. Aún hay oportunidad de salvarnos. Aún hay oportunidad de conocer a Cristo. Aún hay oportunidad de venir a sus pies y decir: Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo quiero vivir contigo una eternidad. Entonces te quiero animar a que te pongas de pie conmigo. Y espero que esto te dé un poquito de entendimiento cronológico. Hay gente que dice: no, el rapto va a ser hasta el final, cuando venga la segunda venida de Cristo. Da lo mismo. La cosa es que estés en Cristo. Si tú dices: no, es que yo me quiero quedar hasta el final, pues que Dios te bendiga, brother. Quédate hasta el final.
Es como aquel que se quiere quedar hasta que pasen todos los, ¿cómo se llama? Al final de la película, todos los créditos. Y pues ahí quédate pues, si quieres. Yo me quiero ir antes con el Señor, pero bueno, ya será parte de lo que Dios quiera, ¿verdad? Lo importante, ¿sabes qué es lo más importante? Que estemos en Cristo. Que tú estés seguro que tienes la salvación. Que Cristo es el Señor de tu vida. Entonces quiero hacer un llamado y quiero que oremos para recibir al Señor Jesús y confirmar nuestra salvación con Él. Así que vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias por venir a redimirnos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, y nos puedes llevar a través de un proceso claro de dónde estamos. Sabemos, Señor, que los tiempos apremian, Señor, y que estamos más cerca de esa última semana de Daniel, Señor. No sabemos los días exactos, no sabemos el año exacto, pero sabemos que estamos cerca. Pero lo más importante, Señor, sabemos que tú estás extendiendo tu gracia para redimirnos. Así que, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, te pido que tú perdones mis ofensas. Díselo tú con tus palabras. Señor, yo hoy decido que tú seas mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, Señor, y entrego y recibo el regalo de la vida eterna para vivir contigo para siempre. Señor, espero con ansias tu redención. Y como tu palabra dice, que la iglesia diga: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Que la paz